serie de Fourier basada en esto, ¿se acuerdan? E hicimos un par de ejemplos. Y si se dieron cuenta, algunas veces, al calcular los coeficientes de Fourier a través de las integrales respectivas, que son estas fórmulas, algunas de estas integrales, su resultado es 0. ¿Cómo saber que un resultado va a ser 0? Si ustedes recuerdan un poquitito de lo que les enseñaron en cálculo integral y en cálculo diferencial, habrán de recordar que hay funciones que se llaman pares y otras funciones que se llaman impares. ¿Se acuerdan de eso? No, profe. ¿No se acuerdan de lo que son las funciones pares o impares? Híjole. Bueno. Vamos a retomar alguna cosita. Esta función, esta curva, ¿tiene alguna simetría? Sí, con el eje Y. Tiene simetría con el eje Y. Cualquier curva que tenga simetría con el eje de las Y se dice que es una función par. Si una curva tiene simetría con el eje de las Y, es par. Y si tú la integras, si integras esa función en un intervalo simétrico, por ejemplo, de -1 a 1, de -2 a 2, de -5 a 5, ¿sí? El área que hay de uno y de otro de los lados de los cuadrantes es la misma. El área bajo la curva en el primer cuadrante y el área bajo la curva en el segundo cuadrante son igualitas. Por simetría. Entonces tú puedes decir que el área es 2 veces la integral de esa función, y en lugar de integrarla de menos a A o de menos P a P, la puedes integrar nada más de 0 a P, de 0 a 2. ¿Sí? Y el resultado va a ser el mismo, miren. Si calculamos solamente el área de uno de los cuadrantes, como los dos áreas son iguales, pues si calculas una, nomás la multiplicas por 2 y tienes el área completa. ¿Les cuadra esta idea? Sí, profe. Ahora, voy a cambiar la función y la voy a poner x cúbica. ¿Esta función x cúbica tiene alguna simetría? Sí, sí la tiene. ¿Con qué? ¿Con quién es la simetría? Con el eje X. No. Si fuera con el eje X, con el origen. Esta rama se miraría así, para que fuera simétrica al eje de las X. La tiene con el origen. Si pudiéramos doblar, si esto fuera una hoja de papel y dobla sobre el eje de las Y, se va a ver acá. Y luego vuelves a doblar sobre el eje de las X y este arco se va a poner en el cuadrante 3. Existe una simetría cuando la gráfica tiene una rama en el cuadrante 1 y una rama idéntica en el cuadrante 3. Como si hubieras hecho una doble simetría que reflejas en el eje de las Y el que está en el eje de las Y lo reflejas en el eje de las X. A eso le llamamos simetría en el origen. Y cuando nosotros integramos en un intervalo simétrico,
El área en un cuadrante y el área en el otro cuadrante van a tener signos contrarios, porque una está por arriba del eje X y la otra está por debajo del eje de las X. De tal forma que la integral vale 0. Cuando tienes funciones que son simétricas al origen, se llaman funciones impares. Y la integral siempre vale 0. Pues resulta que con estas ideas de las funciones pares o impares que les enseñaron en su curso de cálculo diferencial, nosotros podemos simplificar mucho el cálculo de una serie de Fourier. Por ejemplo, si la gráfica de la función periódica es par en un intervalo simétrico al eje Y, si es par tiene simetría con el eje de las Y. El coeficiente B va a salir 0 siempre, en todos los casos. Y como el coeficiente B va a salir 0, pues esta integral no la voy a tener que calcular. ¿Para qué si ya de antemano voy a saber que vale 0? La serie de Fourier nada más tendrá A sub 0 y A sub n, y será una serie que se desarrolla en puros cosenos. Le llamamos serie de Fourier de cosenos. Si yo les había dado esta fórmula para calcular A sub 0 de menos P a P, ahora la voy a simplificar. Y en lugar de integrarla de menos P a P, la voy a integrar de 0 a P, pero la voy a multiplicar por 2, porque la función es par. Entonces, el área en los cuadrantes 1 y 2 van a ser la misma área. Calculo la de un cuadrante y la multiplico por 2 y tengo el mismo resultado. Lo mismo para A sub n. Si la función f es par, el coseno también es par. Y par por par te da par. Por eso puedo reducir el intervalo de integración de 0 a p a cambio de multiplicar por 2. Y pues con estas dos integrales termino el problema. ¿Sí? Caso contrario, si la gráfica de la función periódica en un intervalo simétrico tiene simetría con el origen, se va a verificar que tanto A sub 0 como A sub n van a valer 0. ¿Por qué? Porque si f es impar y se integra en un intervalo simétrico, la integral vale 0. Y en el caso de AN, si f es impar y el coseno que tiene simetría con el eje Y es par, impar por par te da impar, y todas las integrales impares en un intervalo simétrico valen 0. Por esa razón estos dos coeficientes se anulan, no va a ser necesario cancelarlos. No le va a pasar lo mismo a esta, porque si f es impar y el seno que tiene simetría con el origen también es impar. Impar por impar te da par. ¿Sí? Impar por impar nos va a dar par en el caso de las simetrías. Por lo tanto, en lugar de integrar de menos P a P, la propuesta es que integres de 0 a P a cambio de multiplicar por 2. Y la serie va a ser una serie de senos, no va a tener ni el coeficiente A0 ni el BN. Les doy un tiempecito para que copien esto, por favor. Esto que estoy presentándoles ahorita es una síntesis de los cálculos para no estar trabajando en balde algunas integrales que su resultado va a ser 0. Mejor identifico cuándo ocurre que la serie tenga algún coeficiente que valga 0, de tal forma que no voy a calcularlo. Y el procedimiento es muy simple. Tú dibujas la función que te dan en un periodo. Si le ves simetría con el eje de las Y, la B no se calcula. Solo A sub 0 y A sub n. Por el contrario, si la gráfica de la función periódica centrada en el origen tiene simetría con el origen, ni A sub 0 ni A sub n se determina. En cualquier otro caso, hay que calcular A0, AN y BN con las fórmulas que vimos el pasado miércoles. Esto me resume todos los posibles cálculos que podemos crear.
Ahorita voy a ver algunos ejemplos. Tienen de copiar, me dan una señal para yo continuar. ¿Estás grabando, Miguel? Sí, ¿verdad? Profesor, tengo una duda. Dime, Alan. En esas fórmulas de, por ejemplo, la de Bn, ¿por qué es 2 sobre P? En lo que explicaba hace un momento acá, hijo, en este caso, cuando calculo la integral de menos 2 a 2, el área vale 533. ¿Cierto? ¿Cierto? Si la calculo de 0 a 2, ¿cuánto vale? Ah, vale la mitad. Vale la mitad. Si yo quiero conocer toda el área, ¿qué tengo que hacer para que me dé el resultado completo? ¿Qué tengo que hacer con este valor de 267 para que me dé toda el área? Si de 0 a 2 nomás me da la mitad. Multiplicarlo por 2 porque haciendo la integral de menos 2 a 2 daría 0. Así es. Entonces, por Ah, esa razón, estoy multiplicando por 2. Porque reduje el intervalo, mira, ya no va de menos P a P. Abajo le puse 0. Cuando en el problema original tenía menos P en el límite inferior. Si divido el intervalo a la mitad, multiplico por 2 la integral. Esto lo hago con una intención que el cálculo de la integral, el cálculo de esto sea más sencillo. ¿Sí? Y no tenga la necesidad de partir en dos las integrales. ¿Vemos un ejemplo? Miren, voy a hacer primero este que está aquí para que sea interesante. ¿Sí? La actividad dice así. Desarrolle en una serie de Fourier adecuada las siguientes funciones periódicas definidas en un periodo. Vamos a hacer primero esta.
Y ahorita retomaría esta otra. ¿Sí? Desarrollen una serie de Fourier la función periódica definida en un periodo. ¿De acuerdo, Alan? Sí, profe. Y ponemos a esta como la número 1. Esta va a ser la primera función que voy a trabajar. ¿Sí? Va a ser la primera, la otra va a ser la segunda. Cuando te pidan que calcules una serie de Fourier y te digan cómo se comporta un periodo de la función, lo primero que tú tienes que sacar es quién es el periodo, ¿sí? Quién es el periodo y el semiperiodo. El periodo lo representamos con una letra T y es la distancia desde donde comienza el intervalo hasta donde termina el intervalo de definición. ¿Qué distancia hay de aquí a aquí? Pi medios. ¿Qué distancia hay de 0 a pi? Pi. Pi. Si comienzas en 0 y terminas en pi, la distancia es pi. Y el semiperiodo, que lo hemos mencionado como P, pues es la mitad del periodo. Y la mitad de pi, pues era pi partido en 2. Estos dos cálculos los vas a sacar del intervalo que te den o de una gráfica que te muestre. Entonces, primeramente, dibujamos la función en el intervalo dado. Voy a dibujar esta función que si tomo valores de 0 a pi sobre 2, es esta recta. Y si tomo valores de pi sobre 2 a pi, es esta otra recta. Quiero que vean que si voy a mostrar las dos pantallas al mismo tiempo. Aquí tengo. Si yo dibujara solo la pura X, me dibuja esa recta. Y si dibujara pi menos X, me dibuja esa otra. Pero esto no dice mi función, que sea X una y pi menos X otra. Dice que sea X si la X está entre 0 y pi sobre 2. Y que sea pi menos X si la X está entre pi sobre 2 y pi. Y eso en GeoGebra y también a mano se hace por pedacitos. Aquí se hace de la siguiente manera. Escogemos un comando que se llama condición para poner la condición que está aquí. Vamos a programar esta fórmula. Y le decimos, si 0 menor que X menor o igual que pi entre 2, que es esta condición que tienen aquí, entonces la función vale X. Entonces le pones una X. Y luego vuelves a meter otro condicional. Si pi sobre 2 menor que X menor que pi, que es esta condición que tienes aquí, entonces pi menos X. Entonces, pi menos X. Segundo, muchachos.
Perdón, hijos. Ahí está, miren. Ya tengo el pedacito de gráfica que me describe esta función, que viene siendo este triangulito. Si ese triangulito tuviera un desarrollo periódico, tendría que tener esta forma. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ahora, ya que la están viendo o visualizando, ¿cómo sería su expansión periódica? Díganme con quién tiene simetría. Con el eje Y. Con el eje Y. Primeramente dibujamos la función en el intervalo dado e identificamos el tipo de simetría de la extensión periódica. En este caso, se aprecia una simetría ¿de qué tipo? Par. Par. Simetría par es la que le da el eje de las Y, porque hay una imagen que si se reflejara en el eje Y, generaría la rama correspondiente, ¿sí? Uno o de otro lado de la curva. Entonces tiene simetría par por la forma en que está definida. Yo no se la doy, automáticamente la tiene. Y así quiero que se genere la serie de Fourier. ¿Sí? Entonces, como tiene simetría par, me voy a la teoría y dice, si la simetría es con el eje de las Y, que es la simetría par, si la gráfica de la función es par, ¿sí? Abusados con esto. La serie nada más va a tener términos a sub 0 y a sub n, porque b va a valer 0. Y otra cosa, y esta es la parte donde tienen que poner mucha atención. Voy a integrar a la función, que represente la parte de 0 a p, de 0 a p. Como yo me di cuenta que p vale pi sobre 2, entonces voy a integrar la parte que vaya de 0 a p, de 0 a pi sobre 2. Y de 0 a pi sobre 2, la función es x. Esta va a ser la función que voy a integrar. Esta no. El 2 que tiene la integral, que es el factor que le pusimos, es el que le va a dar esta otra parte, aunque yo no la considere. ¿Sí? Siempre tengo que fijarme en el intervalo de integración que va de 0 a p, leído en los subintervalos que tomamos en un periodo. En este caso, de 0 a p, la función es x. Y lo redacto. Entonces, por tener simetría par, b sub n vale 0. Y f de x igual a x, ¿sí? Con x en el intervalo de 0 a pi sobre 2. Esta va a ser la función con la cual voy a trabajar. Y eso lo vengo y lo leo aquí en la gráfica, perdón, en la definición de función. O en la gráfica de la función, que vendría siendo este pedacito de aquí a aquí. Este de aquí a aquí nada más. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe, sí se entiende. Entonces, la teoría me dice que voy a hacer un desarrollo en serie de cosenos. Serie de cosenos. Y debo de calcular a sub 0 de esta forma.
Entonces no va a ser mucho problema. A sub 0 va a ser 2 sobre el periodo. La integral en un semiperiodo de la función f que hayamos deducido. Y esto me va a quedar 2 entre p. ¿Cuánto vale p? Pi medios. Pi medios. La integral de 0 a p, de 0 a pi medios, de f de x, pero f de x vale x. Diferencial de x. Y vean por qué nomás integro debajo de x. Estarán de acuerdo conmigo que si esto es x, el área bajo la curva es esta región, este triángulo. Pero el otro triángulo no es igual en área. ¿No tiene la misma área el otro triángulo? Sí, son iguales. Por eso estoy multiplicando por 2. Con que se lo calcule a 1, si lo multiplico por 2 tendría el área total, que es lo que quiero calcular con una integral. ¿Sí? Entonces, a resolver la integral, ley de la tortilla, me quedaría 4 sobre pi. El 2 pasa multiplicando, el 2 que está dividiendo aquí pasa multiplicando a este. Y la integral de x sería x cuadrada sobre 2 de 0 a pi sobre 2. ¿Sí? Este 4, si lo divido entre este 2, me daría 2 entre pi. Y al sustituir esta x por pi sobre 2 y elevar al cuadrado, me daría pi cuadrada sobre ¿cuánto? 4. Sobre 4. Y si en esta x sustituyo el límite inferior, sería 0 al cuadrado sobre 1, ¿verdad? Quedaría 0. ¿Cuánto da esto simplificándolo? Pi medios. Pi medios, muy bien. Ahí tenemos el valor de a sub 0. La otra integral que voy a calcular se llama a sub n. Y es esta fórmula. A sub n es esta fórmula. Lo único que tengo que hacer es sustituir todo lo que conozco. Un 2 arriba. El valor de p abajo, que es pi sobre 2. La integral de 0 a p, que vale pi sobre 2. De la función f de x, que vale x. Hasta aquí son iguales, miren. Lo único que le voy a agregar es esto. Un coseno de esto. Por el coseno de arriba n pi, abajo pi sobre 2, x de x. Solo sustituir. Simplifico, ley de la tortilla, 4 sobre pi. Integral de 0 a pi sobre 2. De x. Y multiplicando al coseno. ¿Y cuánto me queda aquí, chicos? 2nx. 2nx, muy bien. El pi se cancela. Y habrá que hacer esta integral. Esa integral, ¿cómo se puede resolver? ¿Qué técnica de integración se le aplica? Tabulación. Se puede hacer por integración por partes. Bueno, pues. Por el método tabular, sí. Es integral por partes por el método tabular.
¿En qué consiste este método? Bueno, como es medio batalloso hacer la tablita, voy a aplicar aquí el poder de zoom, de convertir en una pizarra la pantalla. Esta integral la puedo hacer por partes si ponemos en una columna el factor x, su derivada, hasta que se anula. Y por otro lado, el coseno de 2nx, 2nx. Si integramos el coseno de 2nx, vale 1 sobre 2n, seno de 2nx. Y si integramos 1 sobre 2n, seno de 2nx, vale menos 1 sobre 4n cuadrada, coseno de 2nx. El método tabular pide que se multiplique las diagonales principales con signo de esta forma. ¿Se acuerdan de esa metodología? ¿Quién sabe? Van a decir. Al multiplicar x por 1 sobre 2n seno de 2nx, tendría x por 1 entre 2n por el seno de 2nx. Y luego, menos 1 por menos 1 sobre 4n cuadrada me va a dar más 1 sobre 4n cuadrada por el coseno de 2nx. Y todo esto evaluado de 0 a pi sobre 2. Aquí tengo la integral por partes, ¿sí? Para no hacer el u de b, b y u por b menos la integral de b de u. Esta es la manera de calcular la integral. ¿Cualquier pregunta? No, profe, todo bien. Ahora voy a sustituir en la integral los límites. El teorema fundamental dice, en la integral que acabas de calcular, cambia la x por el límite superior, que es pi sobre 2. Donde haya una x, pon pi sobre 2. Y luego, ¿qué hacemos? Pues le restamos el La misma otro función evaluada en, 0. entonces cambiamos la x por 0, 0 aquí, 0 aquí y un 0 aquí. Para que no se vea tan feo, lo ponemos entre paréntesis. Voy a quitar lo que está en naranja ahí rayado. Y vamos a ver qué nos queda. Y esta es una de las partes más complicadas cuando uno empieza a trabajar el tema. Les voy a dar algunas. Aquí se va a cancelar. Aquí se va a cancelar este 2 con este 2. ¿Cierto? Y va a quedar el seno de un entero de pi. ¿Cuánto vale el seno de un entero de pi? Antier les daba ese dato. ¿Cómo, profe? El seno de los enteros de pi, seno de pi, seno de 2pi, seno de 3pi. A ver, 0. en la calculadora saquen seno de pi, seno y entre paréntesis 2pi, seno 3pi, 0, profe. 0. El seno de los enteros de pi vale 0. Este se va a cancelar. Y el seno de 0, También 0.
Y si no fuera 0, está multiplicada por 0. Quiere decir que este también se va a cancelar. ¿Sí? Y me va a quedar lo siguiente. Aquí también se va a cancelar este 2. Con este de aquí. Y me va a quedar esto, miren. 4 entre pi por 1 sobre 4n cuadrada. ¿A qué es igual eso? Uno sobre pi n cuadrado. 1 sobre pi n cuadrada, muy bien. ¿Que multiplica a quién? El coseno de n pi. Y aquí va a ser este número multiplicando a este. Me queda menos 1 sobre pi n cuadrada. Que multiplica al coseno de quién? Coseno de 0. ¿Y cuánto vale el coseno de 0? 1. 1. El coseno de 0 vale 1. Y como el 1 estaría multiplicando, no estoy obligado a poner un 1 multiplicando. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale el coseno de n pi? Creo que se los di la clase pasada. Vale, entre paréntesis, menos 1 a la n. Menos 1 a la n es una sucesión, ¿verdad? A veces es menos 1, a veces es más 1. ¿Y qué tienen en común este término y este otro? Pues el 1 sobre pi n cuadrada. Entonces, ¿a quién multiplica? Multiplica a menos 1 a la n, menos 1 a la n, menos 1. Ahí está factorizado. Y casi terminamos. ¿Sí? Una vez que calculamos los dos coeficientes, a sub 0 y a sub n, podemos darle respuesta a la actividad que dice escribir la serie de Fourier o hallar la serie de Fourier. La serie de Fourier, en este caso es una serie de cosenos nada más porque fue par. Vemos la definición aquí en el marco teórico. Dice, la función escríbela así. Esta es la serie. Le falta nada más el b en seno. Entonces tú traes la serie de Fourier en su formato, así. Y por ejemplo, este coeficiente que encontraste de a sub n, lo cambias aquí. Aquí lo pones. Y el de a sub 0, que te dio pi sobre 2, lo pones aquí. Y el valor de p, que también te dio pi sobre 2, también lo pones aquí. Nada más es sustituir. Y después simplificar. ¿Cuánto es pi sobre 2 entre 2? Pi sobre 4. Pi sobre 4 más. ¿Sí? Todo esto tiene nada más simplificación en la parte de aquí. ¿A qué es igual esta fracción? A 2nx. 2nx, correcto, hijo. ¿Sí? Se cancela pi. Y aquí tienes tu serie de Fourier. Ya terminaste.
Con esto acabas de encontrar la serie de Fourier. Que si la dibujas con un valor fino, aquí un valor fijo, 20, 40, 60. No le puedo poner infinito en los programas de cómputo. ¿Sí? Y en la práctica, pues en la práctica tú nada más agarras un lápiz y dices, la serie de Fourier tiene que ser así. Y ya te quitas de problemas. ¿Sí? Nada más copias esta figura y la vas poniendo aquí. Pero en el programa, si yo quiero ver si esto es el resultado correcto, lo programo aquí y le digo, a ver, la serie de Fourier va a ser pi dividido entre 4, que es esta parte que tenemos en este, y le voy a sumar una sumatoria, ¿sí? Sería pi entre 4 más una suma, y el comando suma que requiero es el que tiene expresión variable, valor, valor. La expresión que tengo ahí es 1 dividido ¿entre cuánto? Pi Entre n pi. cuadrada. Y eso lo tengo que poner entre paréntesis. Pi por n cuadrada. Me salgo del paréntesis y abro otro paréntesis para poner el menos 1 a la n menos 1. Abro y cierro paréntesis y adentro pongo el menos 1 a la n, otro paréntesis adentro, menos 1 a la n. Híjole, pero aquí creo que tengo un problema. Ahí está. Menos 1 a la n, menos 1. Me salgo del paréntesis y ahora pongo el coseno y entre paréntesis 2 por n por x. La variable de la sumatoria es n y debe de comenzar en 1 y debe de terminar en un valor. No puedo ponerle infinito porque la computadora nunca terminaría de hacer los cálculos. Tampoco le puedo poner 2 o 3 porque si le pongo un 2, miren, como que se quiere parecer, pero no le falta mucho para que sea un triangulito. Pero si le pongo 5, observen, le voy a cambiar el 5, mejora mucho, ya como que se le parece, aunque se vea onduladito. Pero si le pongo 50, ¿sí? Ya es un número, no infinito, pero ya suficiente. Y ahí está la extensión periódica, miren. A la gráfica ya le di la periodicidad que me pedía el problema, ¿sí? Y se vuelve infinitamente periódica. Aquí estoy haciendo un zoom, nomás para mostrar que viene de menos infinito y va a más infinito en el dominio. Estos valores, estos coeficientes que puse aquí, son lo que ayer les decía, los martillazos que da el herrero para que la curva cuando le puse un 1 aquí, que era totalmente deforme, cada vez que yo meto un nuevo término, cuando n vale 2, cuando n vale 3, cuando n vale 4, es el, entre comillas, equivalente a un martillazo que le vamos dando a esa forma de la función seno original para que vaya tomando la forma que queremos. Yo nomás de broma, para hacer la analogía, le digo, vamos a hacerla a integralazos. ¿Entendió, hijos? Sí, profe.
¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Todo bien, profe. Vamos a hacer este otro. El orden en que los tenga no altera la clase. F de X. F de X igual a X por el valor absoluto de X de menos 1 a 1. Primer pregunta, ¿cuánto mide el periodo? 2. 2. Es la distancia de menos 1 a 1 y se calcula. Al de la derecha, réstale el número de la izquierda. 1 menos menos 1 te da 2. En consecuencia, ¿cuánto vale P? 1. 1. ¿Sí? 1. El intervalo de 0 a P, el intervalo de 0 a P, que es el que se mete en las integrales, sería el intervalo de 0 a 1, ¿verdad? Ahora, voy a dibujar la curva en este intervalo. Cuando la función está dada con una sola regla de correspondencia, el comando que se utiliza para graficar ya no es el comando sí, es el comando función. ¿Sí? O también el comando sí se puede usar. El comando función, que también es un comando sí, como el que usé hace rato, te dice, dame la regla de correspondencia, o sea, esto. Escríbeme esto, dice. Ah, ok, lo vamos a escribir aquí. ¿Y cómo se escribe X valor absoluto de X? Pues así como está, X. Y allí en su teclado, en la parte superior izquierda, arriba de la doble flecha, está el símbolo del valor absoluto, que es una barrita vertical. X, otra barrita para que se cierre. O, si no lo encuentran, pueden usar espacio, ABS, y entre paréntesis la X, y es lo mismo. X por valor absoluto de X, de menos 1 a 1. Y les da este trozo de una curva. ¿Sí? Y voy a decir, la gráfica de la función en el intervalo dado tiene simetría. Con el ¿Con origen. quién? ¿Con quién es simétrica? ¿O qué tipo de simetría tiene esa curva? Es simétrica con el origen. Es simétrica con el origen, entonces su simetría se llama impar. ¿O sí? O simétrica, simétrica con el origen. Como es simétrica con el origen, me voy acá a la teoría y me encuentro con lo que copiaron. Si la gráfica es impar en un intervalo simétrico, me daban de menos 1 a 1, menos 1 a 1. Los coeficientes a sub 0 y a sub n valen 0, no los voy a calcular. La serie de Fourier nada más me pide Bn y un desarrollo en senos. Y Bn se calcula con esta fórmula. ¿Se capta cómo voy a ir a escoger la función la fórmula que necesito? Y todo con el propósito de no calcular estos. Porque cómo da coraje estar haciendo las integrales y batallas muy rápido que te salga cero. Entonces, con ese
marco teórico que tenemos ahí, diríamos lo siguiente. En este caso, A sub 0, A sub 0 y A sub n son 0. Y f de x, vamos a ver a quién agarramos como f de x. Hace rato en el problema anterior, escogí la f de x, que es esta, porque iba de 0 a p. Aquí estaba muy bien especificado de 0 a p. Pero en este problema no tengo esa situación que me digan quién es de 0 a p. Los números de 0 a p, ¿de qué signo son? ¿Positivos o negativos? Positivos. Positivos. Los números que van de 0 a p son positivos. En realidad se dice son no negativos, porque el 0 no es positivo. Son no negativos. Si tú le sacas el valor absoluto a un número no negativo, como por ejemplo, como por ejemplo 5, ¿cuánto vale el valor absoluto de 5? 5, ¿Y el de 2? 2, ¿Y el de 7? 7, ¿Y el de x? X. X. Como la x es positiva, su valor absoluto la va a dejar igual. Entonces, si tú le quitas las barras aquí, te va a quedar x. Que multiplicando a esta x, ¿te va a dar cuánto? X cuadrada. X cuadrada. El trozo de gráfica que le corresponde al pedacito que tienen aquí de 0 a 1, que es este arco, es el equivalente a una x cuadrada. Mira, voy a mostrar que si yo dibujo x cuadrada, se encima en ese pedazo y no en el de abajo. ¿Sí? Si estuviéramos trabajando el intervalo de menos 1 a 0, esto sería menos x cuadrada, porque los valores de x que sean negativos, si la x es negativa, el valor absoluto le cambia de signo y la haría menos x. Y menos x por x me daría menos x cuadrada. Y estaría dibujando la parte de abajo del arco. ¿Sí? Entonces, como yo sé que a los números positivos el valor absoluto los deja igual, pues si yo le quito las barras a esto me va a quedar x, que multiplicando a esta x va a ser x cuadrada. ¿Sí? En este intervalo. En el intervalo, ¿sí? De 0 a 1. Por lo tanto, B sub n va a ser igual a 2 sobre el periodo, 2 sobre el semiperiodo, la integral de 0 a p de f de x por el seno de n pi sobre p por x, diferencial de x. Esta es la integral que les di hace un momento. ¿Sí? Ok. Vamos a sustituirle lo que conocemos. ¿Cuánto vale P? 1, 2 entre 1. ¿La integral de dónde a dónde? de 0 a 1, De 0 a 1. De f de x, ¿qué vale? X cuadrada. X cuadrada. Por el seno, ¿de quién? De N pi X. N pi x.
porque la P vale 1. Diferencial de X. ¿Sí? Pregunta. ¿Por qué técnica de integración se realizará esta integral? ¿No? Volvemos a agarrar x cuadrada, 2x, 2 y 0. Alternamos signos, más, menos, más, y el seno de n pi x se integrará 3 veces. La integral del seno es menos el coseno, y el coeficiente de la x en el ángulo sale dividiendo para que la diferencial esté completa por cambio de variable. La integral del coseno es el seno. Y el n pi sale dividiendo, y al multiplicar al otro que tenemos me da 1 sobre n cuadrado pi cuadrado. La integral del seno es menos el coseno. Por el signo menos que ya tiene me va a dar coseno de n pi por x. Y aquí va a quedar 1 sobre ¿cuánto? N cúbica pi cúbica. N cúbica pi cúbica. Y vamos a multiplicar en diagonal. Y me va a quedar lo siguiente. Menos, por el signo que tiene aquí esto, en el numerador, x cuadrada y abajo n pi, multiplicando al coseno de n pi x. Más porque tenemos un signo menos aquí y otro menos acá en este producto. En el numerador sería 2x sobre n cuadrada pi cuadrada. Multiplicando al seno, pero el seno va arriba, de n pi x. Más 2 sobre n cúbica pi cúbica. ¿Por quién? Por el coseno de n pi x. Seno de n pi x. Muy bien. A ver, si algo no entienden, hablen ahora o callen para siempre. Y esto va a ir de 0 a 1. Y ahora voy a evaluar todo esto. ¿En dónde? En 1. Y le voy a restar voy a limpiar la pantalla. Le voy a restar lo mismo, pero evaluando
en el límite inferior que 0, la x por 0, 0, 0, 0, 0. Aquí les hago todo, que lo vean. Menciónenme qué términos se anulan, se cancelan. Puedo decir que ya los desecho. El que tiene 0 cuadrada y el que dice 2 por 0. Esto Sí, lo de al lado. y este porque es una multiplicación por 0, ¿verdad? Todavía falta uno. Hay uno más que puedo desechar. Sería el primero, ¿no? Porque coseno de pi creo que es 0. ¿No es el del seno de NPi? Este. N por pi. El seno de n pi vale 0. Este también lo podemos anular. Los cosenos de n pi, ¿no? Sí. Los cosenos de n pi, como este, es el que les dije que valía menos 1 a la n. ¿Sí? Esto es lo que vale el coseno de n. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 2 por menos esto. Me va a dar menos 2 entre n pi por menos 1 a la n más esto multiplicado por 2 me va a dar 4 sobre n cúbica pi cúbica, y esto sería menos 1 a la n. ¿Sí? Y aquí, ¿cuánto vale esto? Vale 1. Vale 1. 1 por esto me da lo mismo, ¿verdad? Y multiplicado por menos 2 me va a dar menos 4 veces esto. Menos 4 veces. Y aquí tengo mi desarrollo de serie de Bn. Se puede simplificar un poquitito. Por ejemplo, este no, porque no tiene términos semejantes. Pero este sí tiene un factor común, que es 4 sobre n cúbica pi cúbica, que multiplica a menos 1 a la n menos 1 para que vea lo mismo. Puedo dejarlo así como está, o puedo dejarlo factorizado. Depende qué tan elegantes quieran ser. ¿Sí? Si son del montón, lo dejan así. Si son elegantes, así, fifís, no, pues lo ponen bonito, que se vea elegante. Y entonces, una vez encontrado el coeficiente de Fourier, tú puedes dar la serie. ¿Sí? La serie de Fourier es... Y esa serie, para el desarrollo en términos de serie de senos, pues nada más es la función como la suma de los coeficientes sinusoidales. ¿Sí? Uy. Este es el formato. Este es el formato de la serie de Fourier. ¿Cuánto vale P, dijimos?
1. Por lo tanto, aquí quedaría NPi. Y esta BN la cambio por todo esto. ¿Sí? Esta BN entre paréntesis porque está multiplicando y hay una suma ahí por todo eso. Y aquí está mi serie de Fourier. ¿Sí? Si está copiando, me voy a esperar un ratito para que terminen de copiar, ¿de acuerdo? Y si tienen preguntas, con toda confianza. ¿Hay preguntas, hijos? ¿Me preguntó, profe? Si hay alguna duda, alguna pregunta, hijo. Ah, es que pensé que no había dicho mi nombre. No, profe, todo bien de momento. Ok. Voy a tratar de dibujar esta a ver si me sale la gráfica. Esto es lo que quiero simular y quiero que se repita indefinidamente. Entonces voy a programar todo esto. ¿Sí? Todo esto lo voy a programar en la barra de entrada. Y comenzaría diciendo, es una suma y agarro expresión variable. ¿Sí? En la expresión voy a poner entre paréntesis, ¿sí? Todo lo que está aquí. Todo esto que está aquí lo voy a meter entre paréntesis. Y afuera voy a tener el seno de NPX. ¿Sí? Aquí afuera del paréntesis va a estar el seno de N espacio pi espacio X para que el espacio funcione como multiplicación. En GeoGebra un espacio es como si pusieran el símbolo de la multiplicación. Y en este paréntesis vamos a meter todo lo que está como coeficiente, que es menos 2 entre, y como lo que está abajo son dos términos, tiene que estar entre paréntesis. 2 espacio pi, que multiplica a menos 1 a la n, más 4 entre, y entre paréntesis, n cúbica, espacio, pi cúbica, y abro otro paréntesis para meter lo que está entre el corchete, que es un menos 1 a la n menos 1. La variable es n y voy a ir desde 1 hasta ¿hasta cuánto? Hasta 1. Se ve muy fea, no se parece en nada. Hasta 2. Uy.
Está mejor que el anterior, pero no. ¿Hasta 4? No, le falta. ¿Hasta 10? Ah, caray, como que ya empieza a agarrar forma. ¿Hasta 100? Mucho mejor. ¿Hasta 1000? Y me dice, espérame, con 1000 términos no me alcanza la memoria. ¿Sí? Las computadoras se saturan porque son millones de cálculos para dibujar esa función. Entonces, damos una representación con 100 términos y miren, ahí tenemos la gráfica de la función con un pequeño detalle. Como la función seno es continua, el programa, por su algoritmo de graficación, intenta que la función se conecte continuamente. Esta línea vertical no debería de estar. Ese es un problema tecnológico. Bueno, no es un problema tecnológico, es que la función seno, por ser continua, pues GeoGebra la va a querer dibujar como continua. Es un detalle de la serie de Fourier. ¿Sí? Esto es por la aproximación. Si nosotros hiciéramos que tendiera no a 100, sino a infinito, esta línea vertical desaparece. Pero siempre vamos a tener ese pequeño problema con los ordenadores, con las computadoras. ¿Entiende, hijos? Sí, profe, sí se entiende. Les voy a dejar otra tarea para irlos evaluando. Vamos a hacer esta. F de x igual al valor absoluto del seno de x. ¿Sí? F de x igual al valor absoluto del seno de x. ¿Les dieron, nos dan intervalo? No, No me dan intervalo. Chin. Si yo dibujo la función f de x igual a y entre paréntesis seno y entre paréntesis x, la función ya está periódica. Excelente. Ahí tengo una función periódica. ¿Están de acuerdo que ya tiene periodicidad? sí, Pero no tiene un desarrollo en serie de Fourier. ¿Es par o impar? Par. ¿Ah? Par. Es par. ¿Sí? Si yo grafico la función seno sin el valor absoluto, la función seno alterna. ¿Sí? Un tramo arriba y un tramo abajo. ¿Se fijan que coincide la función seno con el valor absoluto en el cuadrante 1 de 0 a pi? Este arco, en el primer cuadrante de 0 a pi, ¿sí? Coincide. Eso quiere decir entonces
que el periodo de esta función es pi. ¿Sí? De 0 a pi, el periodo es pi y el semiperiodo es pi sobre 2. ¿De acuerdo? Sí, profe. La función es par, ¿sí? Y podemos usar f de x como el seno de x nada más, porque coinciden el seno de x y el valor absoluto en el intervalo de 0 a pi, ¿sí? Y lo que voy a hacer es la extensión como función par, ¿sí? Eso significa que Bn vale 0. B sub n es igual a 0. Y nada más voy a calcular A sub 0 y A sub n. A sub 0, recordando lo que sabemos, es 2 sobre el semiperiodo, la integral de 0 a p de f de x diferencial de x. ¿Sí? De f de x decía la fórmula. Por lo tanto, me va a quedar 2 sobre pi sobre 2, integral de 0 a pi sobre 2, del seno de x, de x. Esta es la palabra de Fourier, como dicen los curas en misa, la palabra de Dios, la palabra de Fourier. Hay que hacer esta integral. Y A sub n, para que les sea fácil recordar, va a ser la misma integral. La misma integral. Nada más aquí le vas a poner el coseno de n pi sobre p por x. Y ahí tienes tus dos integrales a resolver. ¿Sí? Lo que valga esta integral va a ser a sub 0. Lo que valga esta integral va a ser a sub n. Y ya te vienes a tu fórmula que te dice para las funciones pares. La escribes así la serie de cosenos y se acabó. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Aquí. Copien este ejercicio. Lo van a terminar. Para integrar seno de x coseno de 2nx, hay que buscar identidades. Seno de a, coseno de b para hacer la integral. ¿Sí? La actividad consiste en terminar este ejercicio y la correspondiente gráfica que coincida con el tren sinusoidal. ¿Cuál es el tren sinusoidal? Este que están viendo. ¿Sí? Pero como una serie que ya no involucra valor absoluto. ¿Entendido, muchachos? Sí, profe. Ok. Ahora, pongan mucha atención en lo que voy a decir.
¿Quién tiene reprobada la unidad 1? Yo, Levante la mano. Yo. Unidad 1 reprobada. Víctor Mora. También, ¿cómo se levanta? ¿Quién más? Alan, Oscar, Andrés, Manuel, son 5. ¿Y la unidad 2? ¿Nadie? Siddhartha. Siddhartha, usted no reprobó la 1, ¿verdad? sí, también la reprobé. ¿Tiene las 2? Híjole, bueno, pero hay chance. Miren, el próximo viernes hay un evento en el Tecnológico que es el concurso de Ciencias Básicas, del cual les debió de haber llegado un correo invitándolos a participar. ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo checaron? Sí, profe, yo sí lo vi, pero pues mis amigos no quieren ir. No se han animado y yo les iba a ofrecer pasarles la unidad número 4 a los que participaran ahí. Bueno, déjenles platico. Yo soy jurado de ese concurso y voy a estar ocupado el viernes. Y pues ya el semestre se está acabando, entonces voy a hacer esto. El viernes 3 de diciembre, que es el próximo viernes, no vamos a tener clase. Los que tienen exámenes reprobados de las unidades 1 y 2, vamos a hacer la regu. De hecho, ya estaba programada para esa fecha. Regularizaciones de las unidades 1 y 2, viernes 3 a las 5 de la tarde. Siddhartha, te puedes extender un poquito más de las 5 a las 8 para que termines. No hay problema. ¿Sí? Sí, profe. Para que se programen. No me conectaría con ustedes. Les va a llegar la notificación de examen y el examen va a estar disponible en plataforma para que lo descarguen, lo contesten en papel, no va a ser de opción múltiple. ¿Sí? Lo van a hacer en papel, ya que terminan, lo escanean. Van a tener que escribir, así como estoy yo escribiendo aquí todo el rollo para el procedimiento, en orden. Lo van a subir escaneado con su nombre. Todas las hojas tienen que tener su nombre. Regu parcial 1, Regu parcial 2. Lo suben y ahí lo voy a calificar como si fuera con una plumita calificando y lo van a ver calificado. ¿Entendido? Sí, profe. Entonces, ¿están enterados? Viernes 3, Regu. Y ya en la semana, ¿sí? En la semana, aquí lo voy a poner para que quede grabado en la clase. Regularización. Unidades 1 y 2. Viernes 3 de diciembre de 5 a 7. ¿Sí? Con excepción del joven Siddhartha, que va a tener 2. Va a ser de 5 a 8, pero para todos son 2 horas. ¿Enterados? ¿Es para el segundo parcial? Perdón. Es Primero y segundo. Perfecto, perdón, perdón. regularizaciones, unidades 1 y 2. Ok. ¿Sí? La unidad número 3 y 4 va a ser hasta el día 10. ¿Está claro? Esta la programa desde ahorita para que se pongan a estudiar y para que, como yo voy a faltar, pues no perdamos esas horas, al menos con los que deben unidades, que puedan avanzar con esto.
Pasen bonito fin de semana. Bien lapalacianos, bien furiosos ahí trabajando. Profesor, Dígame, hijo. ¿podría esperarse un momento ahorita después de la clase para, pues quiero comentarle una cosa? Claro que sí. Nos vemos, chicos. Pasen bonito fin de semana. Trabajen la tarea que está pendiente. Dale, profe, gracias.